Y por último, Alba Vigo Max. Presente, maestro. Hermano. Sí, maestro. Muy bien, hermanos. Hay como 4 hermanos que no están asistiendo. Posiblemente se han retirado. Pero hay que continuar hacia adelante. Ya se acaba el año, un poquito más de esfuerzo y terminamos el año invictos. Hay que poner un poquito más de esfuerzo. Hermanos, más que todos los hermanos que no están presentando su tarea, por favor, traten de esforzarse un poquito más para que salgan victoriosos y puedan salir, puedan celebrar tranquilos su Navidad. Sin preocupación de haber jalado el curso de evangelios. Muy bien. Vamos a continuar entonces. A ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver los temas principales en el Evangelio de Marcos. Perdón, en el Evangelio de Mateo. Temas principales de Mateo. Veremos 2 temas principales referente a la herencia del Antiguo Testamento del reino y el Evangelio de Jesús. ¿Ya? La herencia del Antiguo Testamento del reino y el Evangelio de Jesús. El siguiente tema es el pueblo de Dios, para quien Jesús estaba trayendo el reino, ¿ya? Para el pueblo de Dios. Entonces vemos el primer punto. La herencia del Antiguo Testamento del reino y el Evangelio de Jesús. Pero voy a minimizar esto. Ya. Citas y menciones del Antiguo Testamento. Mateo cita al Antiguo Testamento más que cualquier otro evangelista. ¿Ya? Aproximadamente 40 veces usa la frase, ¿no? Para que se cumpliese, ¿no? Esta es la frase común que encontramos en Mateo, para que se cumpliese. Lo escrito por los profetas, ¿no? Esa es la frase más común que usa Mateo. Y esta frase lo usa para hacer conexión a los eventos del Antiguo Testamento a la vida de Jesús. A ver, vamos a ver una de esas frases. 8:17. Mateo 8:17. Amén. A ver. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras Dolencias, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿ya? Esta frase, para que se cumpliese. Hace conexión el evento del Antiguo Testamento con la vida de Jesús, el ministerio de Jesús en ese entonces. También énfasis en el reino de los cielos. ¿Ya? En el Antiguo Testamento Dios había prometido bendecir a Israel y vendría de la descendencia real de David, ¿no? Había prometido bendecir a Israel. ¿Ya? Jesús era el cumplimiento de esas promesas antiguas, ¿no? Lo más evidente, la promesa que Dios le hizo a Israel era sobre la llegada del Mesías, ¿no? Del rey de Israel, el ungido de Dios, para liberarlos del imperio romano, ¿no? Entonces, y con ello bendecir a Israel.
y Jesús era el cumplimiento de esas promesas antiguas. Todas las promesas que Dios había hecho en cuanto al Mesías y las bendiciones posteriores se estaba viendo reflejada en Jesús. Jesús, el rey mesiánico. Mateo llamó a Jesús hijo de David más frecuentes que todos los evangelistas. También usó otros términos reales como rey de los judíos, rey de Israel, su rey y rey. A ver, vamos a ver el 2:2. Capítulo 2, versículo 2. Amén. A ver. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Perdón. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Muy bien, acá vemos la visita de los magos, ¿no? El escenario de la visita de los magos. Ellos llegan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, uno de los términos más frecuentes que usa Mateo es refiriéndose a Jesús, hijo de David, rey de los judíos, rey de Israel, su rey y rey. Recuerden que el propósito era demostrar que Jesús era el rey, ¿no? El Mesías. Continuamos. Conflictos o conflicto de Jesús con los líderes judíos no creyentes. Mateo aclaró que Dios cumplía sus promesas por medio de Jesús a pesar de la falta de fe de los líderes judíos. ¿No? Recuerden, a los líderes judíos no habían aceptado a Jesús, ¿no? Como su Mesías. Jesús rechazó las enseñanzas de los escribas y los fariseos. Corrigió sus puntos de vista acerca del ayuno. A ver, vamos a ver esta corrección que hace Jesús. El punto de vista acerca del ayuno. 9, Mateo 9, 14 al 17. A ver, alguien que lo lea. Amén. A ver, ¿qué dice ahí? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Muy bien, entonces en este texto bíblico vemos que Jesús está corrigiendo el punto de vista acerca del ayuno. También Jesús corrige acerca del día de reposo. ¿Ya? Vamos a ver 12, el 1 al 13, si no me equivoco. A ver, está tapando acá. Sí, Amén. 12 del 1 al 13, más acerca de la corrección. El día de reposo. Sí. Dice, en Los aquel discípulos tiempo, recogen espiga en el día de reposo, ¿no? sí, Ahí hay dos subtítulos, ¿no? Los discípulos recogen en el día de reposo y también el hombre de la mano seca, ¿no? A ver, vamos a darle lectura. ¿le doy lectura, pastor? Sí, Del 1 al 13 todo, ¿no? sí, corrido. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos
le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis que qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Muy Entonces bien. dijo, hasta el Siga. 12. Sí, hasta el 13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Amén. Muy bien, ¿no? Entonces acá vemos también la corrección en cuanto al día del reposo, ¿no? Que los judíos, que los fariseos lo estaban increpando a Jesús en dos eventos importantes, ¿no? Uno, que sus discípulos estaban recogiendo espiga y traen a un hombre con la mano seca para acusarle a Jesús, ¿no? Entonces corrige el día acerca del día de reposo. También Jesús corrige acerca del lavado de las manos, del 15, capítulo 15, del 1 al 20. Más o menos, alguien que ya ha leído este texto y pueda dar un breve resumen. A ver, nuestros hermanos del grupo, 15 del 1 al 20. Un breve resumen sobre este acontecimiento del 1 al 20. A ver, nuestros hermanos, ¿quiénes son? Chávez, Díaz, García y Gastelú. Un resumen nada más en cuanto a este acontecimiento para ver cómo Jesús corrige también en cuanto al lavado de las manos. Bueno, ahí habla en base a varios puntos, ¿no? O sea, empieza cuando le reclaman, pues, ¿no? A los discípulos, le reclaman los escribas, ¿no? Por el tema de las manos, ¿no? Como algo, como una señal visible de pureza, ¿no? Es como uno piensa también, ¿no? No me puedo ir así porque es la casa de Dios. Pero Jesús les da, como se dice, una enseñanza, les dice que ellos también quiebran el mandamiento, que ellos también quebrantan el mandamiento porque no estaban honrando a sus padres, ¿no? Porque ellos preferirían cumplir la ley de hombre visible, aparentemente ante los demás de pureza, pero que estaban invalidando el mandamiento más divino que también Dios dio en los 10 mandamientos de honrar a los padres y a las madres, ¿no? Y lo señala de hipócritas, ¿no? Y les dice, pues, ¿no? Que estas manos que aparentemente son limpias pueden ingerir con mucha delicadeza cosas limpias, pero no es eso lo que contamina, sino lo que está saliendo de sus corazones al juzgar a todo el pueblo con doctrinas y mandamientos que sobrecargan a veces a las personas, ¿no? Porque puede ser que una persona llegue o no se lave por temas que quizás no había agua o no lo sé, pero ya se le estaba juzgando de plano, ¿no? O sea, sin opción
a que se le pueda pedir una explicación, ¿no? Por eso que Jesús le dice hipócrita, ¿no? Y ellos se ofendieron, porque Jesús le dijo, ustedes son ciegos y están guiando a otros ciegos, ¿no? Entonces, lo que nos dice Jesús es lo que sale de nuestro corazón prácticamente es lo que contamina, ¿no? No lo que está aparentemente entrando visible a través de unas manos limpias o un vestido limpio o una corbata o un terno o algo aparentemente humano. Ujú. Pastor, ahí también quiero refutar un poquito, ¿puedo? Sí, sí. Hay una parte donde dice Mateo, no está hablando de Mateo 15, ¿cierto? Sí. La verdadera, como diciendo la verdadera contaminación también se puede decir, ¿no? Porque ahí habla que, cuando habla en el pasaje 10, dice, y llamado así a la multitud, le dijo, oí y entendé lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? O sea, hay algo que la palabra de Dios es bien fuerte, ¿no? O sea, que a veces, precisamente, las personas que no entienden la palabra de Dios, digamos, como nosotros como cristianos entendemos qué es lo que el Señor quiere decir, ¿no? Qué es lo que explica. Pero a veces las personas no entienden a través de eso, ¿no? Entonces aquí se nota que a veces los fariseos y los escribas, en cuanto a lo que verdaderamente significa la pureza espiritual, como dice el hermano, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Y le explicaba bueno, ahí dice que le explicaba a sus discípulos, ¿no? Que lo que realmente, qué es lo que contamina al hombre, ¿no? Y los fariseos y los escribas, tanto como ellos creían, ¿no? Que cumplir sus tradiciones y sus ritos religiosos, ¿no? Y que tanto que podían mantener, digamos, limpio en toda pureza espiritual. Perfectamente no lo hacían, ¿no? Por eso que acá explica bien claro, ¿no? Pero sin embargo Jesús, digamos, le ha hecho ver que realmente no era el tema, ¿no? Digamos, como comer sin levadura con las manos o no tocar cualquier objeto, digamos, inmundo, ¿no? Algo así, ¿no? Algo que, digamos, que nos explica Mateo, ¿no? Y que nos presenta otros de las maravillosas mensajes que el Señor Jesucristo nos da, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, el tema principal aquí es que Jesús está corrigiendo, ¿no? Sobre ese rito que ellos tenían, ¿no? La purificación, el lavado de sus manos. Prácticamente los judíos estaban, o los fariseos, estaban tan empeñados en presentar la pulcridad en lo exterior, ¿no? En lo exterior. Entonces Jesús, ¿no? En el versículo 10 le dice, llama a la multitud y él corrige. No todo lo que entra por la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, lo exterior, Jesús está diciendo, ¿no? Por fuera puedes estar limpio, puedes hacer tu rito de purificación, de lavado de manos, ¿no? A la perfección. Aparentemente por fuera estás bien limpio, estás pulcro, pero por dentro prácticamente, como les dijo Jesús, ¿no? Son sepulcros abiertos, vuestras gargantas y todo ello, ¿no? Entonces, Jesús está corrigiendo acá, ¿no? No lo exterior va a contaminar al hombre, sino lo exterior, que salga de afuera, de adentro, ¿no? Y todo lo que sale de adentro, dice, sale del corazón. Del corazón, ¿no? Del corazón malvado y perverso. Entonces Jesús está corrigiendo acá. No se basen solamente a ritos, ¿no? Sino hay que cuidar lo interior, lo que sale de adentro, ¿no? Entonces, aquí Jesús está corrigiendo, ¿no? Entre este conflicto que había con los líderes judíos no cristianos, ¿no? En cuanto a la purificación. Y por último, del Sermón del Monte, también hay una corrección del Sermón del Monte en el 5:17 al 48. Ya, a ver, seguimos con la exposición, ¿no? de nuestros hermanos del grupo para dar un resumen, ¿no? No vamos a leer desde el 17 al 48, solamente un resumen. Amén, En pastor. cuanto a la corrección del Sermón del Monte. El versículo 17, que comienza
Jesús y la ley, ¿no? Amén, pastor. Bueno, aquí podemos recalcar la importancia, es más que nada, el Señor Jesús enseña pues lo que el judaísmo hablaba sobre las leyes morales, ¿no? Bueno, empieza con las bienaventuranzas, ¿no? Sobre bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Pero aparte de eso, pues, más abajo en el capítulo 13 ya Jesús, en resumen a las bienaventuranzas, da a entender, pues, porque todos estos requisitos nos ayuda a hacer, pues, la sal de la tierra, ¿no? También nos dice que somos la luz del mundo, ¿no? Y por último, pues, en el versículo que dice Jesús y la ley, pues Jesús da a entender, pues, que él no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplir la ley, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces, también dentro de nosotros, ahora en la actualidad, a veces también confundimos eso, ¿no? Y decimos, no, a la ley ya no sirve, ¿no? Nosotros vivimos por la gracia, ¿no? Pero aquí está el ejemplo de Jesús, que Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplir la ley, ¿no? Y eso también es muy importante, ¿no? Y después también sobre las leyes morales, pues también Jesús habla sobre la ira, ¿no? Habla de que no debemos, habla sobre el juicio, sobre matar, ¿no? Pero Jesús dice que si nosotros contendemos contra nuestros hermanos, también juicio cae sobre nosotros, ¿no? O sea, Jesús va más allá de todo eso, ¿no? Jesús también habla sobre el adulterio, ¿no? Él dice que no solamente es estar con una mujer, sino también si ves a una mujer y ya la codiciaste en tu corazón, ya fornicaste o ya adulteraste. Lo ¿No? O sea, radicaliza, ¿no? Lo radicaliza este punto. claro, es como decir, porque sus estándares van más allá de la mente humana, ¿no? Entonces, habla sobre el divorcio, ¿no? Habla sobre los juramentos, ¿no? El amor hacia los enemigos, ¿no? Sí, el famoso versículo que dice acá, no ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y Jesús dice, no, ¿no? Jesús dice, si alguien te da una bofetada, dale la otra, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo puedo recalcar, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Del capítulo 5 al 17:48. Jesús eleva los estándares a una vida más espiritual. Así es, ¿no? Muy bien. Doctor, Está más concentrado en lo espiritual, ¿no? Muy pastor, bien. perdón. Sí. Claro, es muy interesante, ¿no? Lo que dice cuando habla el Señor, tanto en el Sermón del Monte, cuando Jesús vio a la multitud, dice que subió al monte, ¿no? O sea, subió, Señor, al monte y se sentó ahí. Y entonces los discípulos se acercaron y comenzó a enseñarle, diciéndole todas las bienaventuranzas, ¿no? En todas las aventuranzas que el Señor quiso demostrarle a sus discípulos, ¿cierto? Y quizásamente a los demás que estaban ahí, porque finalmente no había discípulos nomás, ¿no? Y acá veo que en realidad el Sermón del Monte de Jesús es una serie de enseñanzas sobre la vida que te enseña de la rectitud que se encuentra en el Evangelio, ¿cierto? Para que podamos aprender. Quizásmente habrá sido un discurso largo, me imagino, porque es interesante ese discurso del Señor, ¿no? Enseñar a sus discípulos, ¿no? Y que aprendieron a seguir fielmente y a seguir a Dios, porque finalmente las aventuranzas son bonitas, ¿no? Tanto en Salmo también habla de la bienaventuranza, creo, ¿no? Así es. Una lista de cosas que Dios considera bueno en su reino, ¿no? ¿No? Y para poder nosotros aprender más y tanto como personas, hombre aquí en la tierra, ¿cierto? Y nos da la intención de corazón de amar a Dios más y también ser bienaventurados tanto para el Señor. Muy bien. Ajá. Entonces, Aquí, hermano, quería recalcar algo del hermano César que habló sobre las bienaventuranzas. En realidad, las bienaventuranzas se le podría decir que son ordenanzas de parte de Dios que tenemos que hacer. Porque aquí dice bienaventurado, o sea, si yo soy un pacificador, si yo he sufrido, ¿no? Si yo he tenido hambre de justicia, la Biblia dice,
acá el capítulo dice que seré bienaventurado, o sea, seré dichoso, ¿no? La palabra bienaventurado significa dichoso, Así es. ¿no? Pero no es ordenanza, estás mal equivocado ahí. No, no, Lo que el Señor retrata ahí, habla que nosotros pensemos como bueno viene en cierta forma, digamos. Habla a veces que también lo podemos pasar como el dinero, la riqueza, pero aquí Jesús nos dice que Dios ve más allá de lo que el hombre es capaz de ver, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Las intenciones del corazón. Yo creo que a veces tenemos que ver un poquito más el resumen, lo que el Señor quiere decir, ese sermón que ha dado a sus discípulos, o que nos quiere decir a través de esto, ¿no? Digamos. Muy bien. Ya vamos a llegar en el debate, vamos a ver todo ese punto, ¿ya? Si son mandatos o son virtudes que tiene el cristiano, ¿no? El cristiano, el Hijo de Dios. Pastor, ahí en Mateo 5 habla más que todo de virtudes y cualidades, porque habla la cualidad de ser luz, la cualidad de ser sal. O sea, no nos condiciona, simplemente nos dice si fueran así, ¿no? Y eso es lo que se entiende en la luz, en la sal y en la bienaventuranza son, bueno, virtudes que podríamos tener, como dice mi hermano Carlos en esa parte, sí, son bendiciones que podríamos, ¿no? Las bendiciones de la bienaventuranza es que veremos el rostro de Dios, que seremos saciados y tanta cosa, ¿no? Y también nos da advertencias sobre el adulterio, sobre el divorcio y sobre los falsos juramentos y el amor a los enemigos, nos da pautas de cómo portarnos en esa parte, ¿no? Todos estos subtemas, ¿no? Tanto la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús el adulterio, Jesús el divorcio, Jesús los juramentos y el amor hacia los enemigos están relacionados con el sermón del monte. Están relacionados con el sermón del monte. Es un solo bloque, ¿ya? Un solo bloque acerca del sermón del monte. Pastor, una pequeña, ¿puedo? Bueno, yo estaba estudiando esto en términos con el pastor de mi iglesia, en términos en este tiempo, cómo podemos ser sal, podemos ser luz en el mundo, ¿no? Y acá a veces quiero respetar un poquito porque a veces Dios nos enseña, Dios espera que sus hijos tengan un efecto positivo en el mundo, o sea, digamos, porque, digamos, Dios tiene, digamos, en su corazón, ¿no? El amor, que nosotros aprendamos más de Él y caminar como luz ante Él, como testimonio, ¿no? El cristiano dice tiene mucho que ofrecer, digamos, pero su buena forma de vivir hará que sobresalga, digamos, digamos, los demás, en forma de cómo vivimos también, porque finalmente nosotros somos la sal de la tierra, tenemos que darle ese gusto, ese carisma a los demás, como testimonio, ¿no? Como un ejemplo. Y tenemos que ser luz ante los ojos del Señor, ¿cierto? Muy bien, continuamos. ¿Ya? Bueno, creo que estamos en preguntas y respuestas, ¿no, Mateo? Sí, vamos a ver al final para conversar un poquito más detalladamente eso y otros textos más, ¿ya? Evidencias de humildad y mansedumbre de Jesús. Los judíos habían entendido que Dios enviaría a un gran guerrero para liberar a su pueblo. Esa es la mentalidad que los judíos tenían en cuanto al Mesías, ¿no? Estaban esperando a un guerrero, a un hombre fuerte, feroz, para poder liberar a su pueblo. Pero Mateo enfatizó que esa liberación estaba arraigado a la gran compasión por su pueblo, ¿ya? A ver, 11:29 y vamos a comparar con Jeremías 6:16. A ver, 11:29, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? 11:29. Mateo 11:29. Sí. Ya dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien. Vamos a comparar con Jeremías 6:16. Y así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. Ujú. Muy bien, entonces ahí está enfatizando esa liberación que estaba arraigada a la gran compasión por su pueblo. Se reporta también el ministerio misericordioso de Jesús, ¿no? En Mateo 12, del 15 al 21, ¿no? Mateo 12, del 15 al 21, el ministerio misericordioso de Jesús. Del 15 al 21, a ver, alguien que lo lea. Solamente son Del 2, 15 4. 21, del Sí. 15 21, el siervo escogido. Ujú. 15 21 dice, cuando Jesús supo esto, se alejó de ahí, pero mucha gente lo siguió y él los sanó a todos, aunque les encargaban con firmeza que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y las naciones anunciará juicio. No disputará, ni gritará, ni nadie, y oirá su voz en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia. En su nombre esperarán las naciones. Ujú. Entonces aquí en estos textos está reportándose un ministerio misericordioso, ¿no? De Jesús. Y también en el 42, ya, del 1 al 14, del 1 al 4, no me equivoco, es Jeremías. Jeremías 42, del 1 al 4. Amén. Y A vinieron ver. todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanan, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osonías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como no ven tus ojos, Ya. para que Jehová tu Dios nos Ya, ahí nomás para, hermano, es Isaías 42. Isaías 42 va a aclarar más acerca del ministerio misericordioso del Mesías. ¿Ya? He aquí dice, mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Las cosas esperan su ley, ¿no? Entonces, podemos ver también, ¿no? Comparando este texto bíblico, ahí hay que corregir, ¿ya? Es Isaías 42 del 1 al 4. Muy bien. Jesús. O sea, no es Jeremías, pastor, es Isaías. Es Isaías, y hermanos, hay que poner Isaías ahí. Ya. Jesús no era el militar duro que los judíos estaban esperando para guiarlos en la batalla contra Roma. ¿Ya? No era ese militar duro que los judíos estaban esperando. ¿Ya? A lo contrario, era gentil, compasivo, misericordioso, ¿no? Tenía compasión de la humanidad, tenía compasión de los enfermos, ¿no? De las personas que estaban pasando circunstancias muy difíciles en su vida. Entonces, prácticamente no era lo que los judíos tenían en mente y estaban esperando. Es por eso que los judíos rechazaron al Mesías, ¿no? Hasta el día de hoy todavía los judíos están esperando a su Mesías. Mateo enfatizó que Jesús era un rey humilde
y compasivo. ¿Ya? Eso es lo que enfatizó Jesús. El pueblo de Dios es otro de los temas importantes también en el libro de Mateo. ¿Ya? Mateo identifica al pueblo de Dios en dos puntos, ¿no? En su iglesia. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. Eso lo conocemos, ¿verdad? Israel es el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es comúnmente llamado la iglesia, ¿no? Mateo utiliza esta palabra en 16:18. A ver qué dice 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Entonces ahí está aclarando, ¿no? Jesús. Entonces, el pueblo de Dios es comúnmente llamado la iglesia. La iglesia únicamente pertenece a Jesús. 1:21. ¿Qué dice 1:21? Y dará a luz un hijo. Mateo 1:21. Sí. Ya, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, a su pueblo de sus pecados. ¿Se está refiriendo al pueblo de Israel o a la iglesia? A ver, ¿a quién se está refiriendo este texto? ¿Al pueblo de Israel, que es considerado también, que había sido considerado como el pueblo de Dios, o a su iglesia? Iglesia. A su iglesia, ¿ya? Entonces esto hay que tener presente, a su iglesia. Él salvará a su iglesia de sus pecados. ¿Ya? Pero ahí no está hablando en el contexto del pueblo de Israel. No, su iglesia. El pueblo de Israel está narrando acerca del nacimiento de Jesús, ¿ya? El contexto es el nacimiento de Jesús, que salvará de sus pecados a su pueblo. Si nos damos cuenta, el pueblo de Israel no ha sido salvado de sus pecados, ¿no? No lo aceptaron a Jesús, sino que lo rechazaron. Entonces, ese pueblo de Dios ya no es Israel, sino es el pueblo llamado la iglesia. Entonces, Jesús salvó a su iglesia o salvará a su iglesia de sus pecados, ¿no? Entonces, si nos basamos a la teología presbiteriana, ¿no? La iglesia, el pueblo de Dios, es un número definido, ¿ya? Es un número definido, ¿ya? No es un número indefinido, es un número definido que Dios ha elegido desde la eternidad para salvación. Entonces, a ese número definido se le llama pueblo de Dios e iglesia, ¿no? Entonces, solamente el Señor va a salvar a su pueblo de sus pecados, o sea, la iglesia, a los elegidos por Dios, ¿ya? La iglesia... Él vendrá por su iglesia. Por su iglesia, ¿ya? Por su iglesia. Entonces, la iglesia únicamente pertenece a Jesús, porque acá dice, porque Él salvará a su pueblo. ¿Ya? La iglesia pertenece a Jesús, no pertenece a ninguna persona X, solamente, exclusivamente a Jesús. ¿Ya? Seguimos. También el pueblo de Dios es la familia de Dios. ¿Ya? El Evangelio de Mateo usa este lenguaje familiar como padre, hijo y hermano más de 150 veces para describir la relación del pueblo de Dios consigo mismo y con los demás, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios también es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Es por eso que Mateo usa este lenguaje familiar, ¿no? Padre, hijo y hermano, ¿no? Esos son términos familiares, más de 50 veces, dice.
La familia de Dios está en relación entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo. Enfatiza el cuidado y la protección que Dios muestra a sus hijos, ¿no? Acá viene la palabra familiar, hijos. Entonces, si nosotros somos hijos, Dios es nuestro Padre. Y somos la familia de Dios. A ver, 6.4. ¿Qué dice 6.4? Amén. A ver. Para que sea tu limón. Mateo 6, capítulo 6, versículo 4, ¿no? Sí. Así tu limosna será en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué término está usando acá Mateo? Tu Secreto. Padre, ¿no? No dice Padre. tu Dios, no dice tu Señor, sino dice tu Padre, ¿no? El término familiar, un lenguaje familiar, ¿no? En el 6.8. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. ¿Qué dice, no? Tu Padre, porque es Padre, ¿no? Tu ¿No? Padre. Nuevamente aparece acá tu Padre, ¿no? Un término familiar, es un término, ¿cómo podría explicarlo? Más cercano, ¿no? Más íntimo, ¿no? Eso es lo que está llevando Mateo a que sus destinatarios puedan comprender, ¿no? Que ahora son parte de la familia de Dios, ¿no? Él es nuestro Padre. 6:25 al 34. 25 al 34. 6:25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Amén. Amén, ¿no? Si Entonces la ahí hierba del aparece. campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios las viste. Ahí ya padre. Muy bien, ahí aparece Padre, ¿no? En el 32. Pero vuestro padre. Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, ¿no? Entonces aquí también está la palabra o el lenguaje familiar que usa Mateo. En el 10, 29 al 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Muy bien, ahí está vuestro Padre, ¿no? Entonces, la iglesia es la familia de Dios, ¿ya? El pueblo de Dios es la iglesia pertenece únicamente a Jesús, Él es el Señor de la iglesia y también la iglesia es la familia de Dios, ¿no? Un término más íntimo, más cercano hacia Dios. Sí. Continuamos, ¿no? Ya, seguimos. También hay un tema muy importante aquí en cuanto a la cristología. ¿Ya? Pastor. Mateo es un evangelio eminentemente cristológico. ¿Ya? Es un evangelio eminentemente cristológico. ¿Quién es Jesús o quién es Jesucristo según Mateo? Fundamentalmente es el Mesías, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios. Es lo que Pedro proclama a la pregunta por la identidad de Jesús, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, la declaración de Mateo en cuanto a Jesús, ¿no? Eso lo vemos en el 16:16, ¿no?
Lo que esos títulos significan está expuesto a todo lo largo de la narración de Mateo, ¿no? Como Jesús, el Hijo del Dios vivo. El reconocimiento del mesianismo de Jesús era el factor definitorio de la identidad cristiana en una comunidad de origen judío. Mateo utilizó el título de Mesías, ¿no? El Cristo, más frecuentemente que otros evangelios, aproximadamente 17 veces. Jesús es confesado como el Hijo de Dios. Es confesado como el Hijo de Dios. ¿Perdón? ¿Estaba preguntando, hermano? No, pastor, sigue, pastor, está bien. Ah, ya. Jesús es confesado como el Hijo de Dios. Es el título cristológico más importante para Mateo. Jesús, el Hijo de Dios. También otro de los temas importantes es acerca del reino de los cielos. El reino de Dios o de los cielos, tema central de Jesús mismo, ha sido resaltado en particular por Mateo. Es una realidad celestial, pero que empieza aquí, diciendo, venga a nosotros tu reino. Y alcanza su plenitud solamente en el futuro divino. Esa era en esencia también la esperanza judía, aunque según ellos sería una realidad sustancialmente política, una institución, un territorio, ¿no? El reino de Dios, el reino del Mesías establecido para los judíos, ellos pensaban que iba a ser una realidad, una clase política, una institución, un territorio, la restauración de la gloria davídica, ¿no? Lo cual no había sucedido, ¿no? Entonces, estos temas importantes que se destacan en el libro de Mateo. ¿Cómo leer Mateo? Los evangelios, ¿ya? Esto hay que tener presente, los evangelios son narraciones y deben ser leídos primordialmente en ese nivel, no como tratados teológicos. El Evangelio del Reino, como Mateo calificaba su obra, se despliega en la vida de Jesús, narrada a la luz del Antiguo Testamento. Esa vida de Jesús en Mateo tiene como telón de fondo y como estructura la historia salvífica, ¿no? La historia salvífica está plasmada en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su crucifixión y resurrección, ¿ya? Mateo es el evangelio más instructivo, ¿ya? Mateo es el evangelio más instructivo. Por eso anteriormente hemos dicho, ¿no?, que Mateo debe ser como un libro de enseñanza instructiva para la iglesia. Entonces Mateo es el evangelio más instructivo, donde resalta la gran comisión en Mateo 28, 19, ¿no? Ese texto lo sabemos muy bien, ¿no? Donde dice, pues, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no?, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue escrito para la comunidad receptora en Antioquía, ¿ya? Fue escrito para esa comunidad y para ese tiempo, por lo cual debemos leerlo en primer lugar como un mensaje para ellos, ¿ya? Un mensaje para ellos. Por eso, cada texto tenemos que leerlo principalmente en su contexto. Luego la podemos aplicar a nuestro contexto. Entonces, cuando leemos el Evangelio de Mateo, tenemos que leerlo que era un mensaje para la iglesia en Antioquía, ¿no? Especialmente para ellos. Y no como un simple reportaje de memorias históricas de tiempos de Jesús, ¿ya? No solamente es una simple narración, ¿no?, un simple reportaje acerca de la historia de Jesús.
Jesús hablaba en el Evangelio a los lectores de los años 80. ¿Ya? El Evangelio de Mateo fue escrito en el contexto de los años 80. Los discípulos son la comunidad, la iglesia la constituyen los discípulos de Jesús. ¿Ya? Entonces, todos los que constituyen la iglesia actual y anterior o la iglesia primitiva son los discípulos de Jesús. Todos nosotros somos discípulos de Jesús. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta cómo leer el Evangelio de de Mateo, hay que tener presente estos puntos, ¿no? Leer el texto en su contexto, ¿ya? En su contexto principalmente. ¿Para quién ha sido escrito? ¿Con qué propósito? ¿No? ¿En qué tiempo se dio este Evangelio? Con esa óptica hay que leerlo primeramente, ¿no? Y luego ya aplicarlo a nuestro contexto, a nuestra vida espiritual. Muy bien. Entonces, Jesús es reconocido en Mateo como el Rey. ¿Cómo era en Marcos? Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿No? No. ¿Cómo representaba Marcos a Jesús? El siervo. El siervo. El siervo. Ya, no se olviden eso. El siervo. Ese decía yo, César. ¿Ya? Entonces, en Mateo, Jesús es representado como el Rey. ¿Ya? Ya está. Muy bien. Ya hay clases para Lucas, todavía falta trabajarlo un poco más. ¿Ya? Entonces, hermanos, aquí terminamos nuestra lección de Mateo. Es responsabilidad de ustedes ahondar un poco más sobre este tema y en el resumen que van a realizar para la otra semana, ¿no? Comparen el libro de Arens con los otros libros también, si disponen de tiempo, pueden comparar, ¿ya? Y sacar un excelente resumen que les va a beneficiar a ustedes. Sí, hermano. Pastor, ¿puede ponerle en su PowerPoint el número 28? No le he copiado eso. Para el último, pastor. No, el 28 póngale. ¿El 28? Espera, sí, no, el otro, el 27 creo que es. A ver, vamos a subir un poquito. Sí, ¿Conflictos? No. Más abajo. Más abajo viene el pueblo de Dios. Ay, no, pastor, espérate, creo que no lo tengo. No, el 28, el 27. 27. Conflicto de Jesús con los líderes judíos no creyentes. Entonces debe ser 26, pastor, disculpe. Debe ser 26. No se preocupe, hermano. Temas principales. Sí, ya. es. Tómale un selfie y listo. Ya le imprimí. Yo el penúltimo, pastor. El último. La siguiente toque, pastor. El siguiente después de temas, pastor. No, es el tema principal. Ya. Ya está, el selfie. Y ahora el último. Esto ya está. Cristología, cómo leer Mateo. ¿Cómo leer Mateo? Ya, muy bien, ahí está. Ahí le mandé para que tenga todo. Gracias, hermano. Listo, muy bien, nos quedan 20 minutos. Vamos al debate ahora. A conversar algunos textos bíblicos, cómo lo están interpretando y cuál es la manera correcta de interpretar. A ver, nuestros hermanos Chávez, Díaz, García, Gastelú y Tirón, Macalapú. 5 hermanos. Hermanos, si ustedes ven que no les preguntan, ustedes pregunten a los demás, ¿ya? Ahora ustedes son los maestros. Comenzamos.
Hermano, disparen, por favor. ¿Cómo se escribe Mateo? A ver, pregúnteme. Allá, ¿con mayúscula, con arameo, o quieres en hebreo o griego? Ahí está. Para que vean, gracias de Dios arriba. Eso. O con Imara, ¿cómo es? Yo tengo una A ver, pregunta. Explíqueme. A ver, hermano ¿Por qué- Henry. por qué es comparado con la sal? ¿Cómo, hermano? No entendí. En el Sermón del Monte, ¿por qué después de las bienaventuranzas compara al pueblo de Dios con la sal? Pero ahí vemos que hay dos versículos. ¿Ah? Uno es el sermón del monte y el otro título No, porque es dice, la sal y la tierra. La sal y me la refiero. luz. La sal de la tierra, capítulo 5, Ah. versículo 13. Ese es porque ahí está hablando de la sal. Cuando la sal es buena, permanece en el sabor. Y eso es nuestra fe. Cuando nuestra fe es buena, cuando nuestra fe es agradable, cuando nuestros frutos son agradables al mundo, la gente va a venir a Cristo. Pero si tenemos una fe también que se desvanece, no sirve de ejemplo ni para nosotros ni para los demás. La fe se va a desvanecer y la imagen de Jesucristo no se va a ver como el Señor de nosotros que lo puede todo. Por eso que nuestra fe tiene que permanecer con ese mismo sabor de credibilidad en la oración y en la palabra de Dios, para que todo el mundo pruebe esa fe, pruebe esa agradable sazón de la fe y vengan a saborear la palabra de Dios. ¿Alguien más sobre ese punto? A ver, para que explique. Todavía, hermano Mejía, esperes un poquito. A ver, ¿alguien más quiere opinar sobre ese punto? ¿Del grupo nomás, pastor, o otro? Otros también sí pueden hacerlo. Ya, eso es con respecto a la madurez espiritual. Ujú. Ahí no ¿Qué tiene que ver. función? A ver, ¿qué función? ¿Cómo es la pregunta? Antes no existía refrigeradora, ¿verdad? Ajá. No. La sal era muy importante para preservar los alimentos. Exacto. ¿Ya? No. Esa es la función de la sal, ¿no? Para preservar los alimentos. Y en el tiempo antiguo, ¿ya? La sal era un elemento muy preciado, ¿no? De la palabra sal viene, pues, la palabra salario, ¿ya? Antes los trabajos, en el antiguo tiempo, ¿no? Los trabajos se pagaban con sal, Sí. con sal. Hay Ya, un punto, entonces- pastor, que quiero refutar en Sí, este término. sí, hermano. Hay un punto que quiero refutar en este término, sí. Estoy acordándome porque sí, un día le hablé un mensaje de este término, ¿no? Que la sal, digamos, le envolvían más que todo a las carnes, a los pescados, a las comidas, para que no se malograran, ¿no? Y aparte la sal tenía un sentido, o sea, digamos que, como usted dice, ¿no? Eran pagados en lugar de monedas, se pagaba por saco de sales, por Ajá. sales, para que puedan, ¿no? Pero también, algo también que representa la sal, ¿no? La sal, digamos, ayuda a resaltar el sabor también de los alimentos, ¿no? Digamos, ¿no? Pero también Le da- nosotros somos Le como da la un sal. exquisito sabor. Claro, pero también nosotros somos como la sal, porque nosotros damos ese sabor, digamos, a las personas que no conocen la palabra de Dios, ¿no? Y cómo podemos darle esa enseñanza, darle ese gusto, ese placer a estas personas que no conocen, como el crecimiento, ¿no? Estar dispuesto al Señor, dándole enseñanza a esas personas, ¿no? ¿Cómo nos podemos ayudar a conservar también a dos hermanos que no conocen espiritualmente al Señor, ¿no? Ese es un sentido espiritual, ¿no? Que el creyente, digo, guarda, digamos, nosotros tenemos que guardar los mandamientos, pero también nosotros tenemos que enseñar a los demás, como ponernos como sal, ¿no? Dándole ese amor, esa gracia, ese sazón, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos ese sazón, y ese sazón nos dio el Señor, ¿no? Para transportar y tanto ver a otras personas también que están dispuestas a tener ese amor, ese sazón, tanto en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que nos da el sazón a nosotros en nuestra vida espiritual. Muy bien. O sea, era un elemento muy apreciado
e importantes. Y lo hace comparar con nosotros porque somos importantes porque así como la sal da vida. Transmitir tus enseñanzas en tu madurez. Ajá. Nuestra función, ya, como sal de la tierra, es preservar a la humanidad. A la humanidad. ¿Qué pasaría si no existiría la sal de la tierra? Todo sería insípido, ¿no? Si los cristianos no cumplimos esa función como sal aquí en la tierra a través de nuestra vida, ¿no? Prácticamente esta tierra se va al declive total. Dios no tendría compasión quizás de la raza humana. Entonces, como cristianos cumplimos esa gran función, ¿no? De preservar a la tierra, de darle sabor a la tierra. ¿Ya? Con nuestra vida, con nuestras actitudes, ¿no? Delante de Dios. Muy bien, otra pregunta. Otro texto bíblico. Tenía una pregunta. Aquí hay un texto, a ver, sí, hermano Henry. Una curiosidad por conocer, pastor, justo fue en la muerte del Señor Jesús. Sucedió que el velo se rompió, dice, ¿no? De arriba abajo, también tembló la tierra y también se rompieron, pues, las rocas, dice en el texto, en el capítulo 27, versículo 51. Ahora el 52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran esos santos, pastor? Si en caso se tenga por referencia a alguien. O... A ver, hermanos, los que han podido analizar sobre estos textos. Los muertos que han resucitado junto con Jesús. ¿Ah? Es el único evangelio donde Mateo narra este evento. ¿Quién podría ser? ¿Dónde dice, pastor? ¿Dónde dice la crucificación y muerte de Jesús? 27:51, 52. Claro, pero el título es Crucificación y muerte de Jesús, ¿cierto? En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, y arriba y abajo. La tierra tembló, dice, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de santos que habían... ¿Se muteó su micrófono, hermano? A mi micrófono. Hay una versión, estuve leyendo, en la que dice que salieron con cuerpos glorificados. Y también dice de que se refería a santos o a hombres justos, piadosos, desde la creación hasta la época de Cristo. O sea, no se sabe, no nombre, no se sabe a dónde se fueron, porque dice que se presentaron a la ciudad. Pero yo estuve investigando, es que a veces también no todas las fuentes son fidedignas, ¿no? De que eran hombres escogidos por Dios para ese acontecimiento, no eran cualquier hombre, eran específicamente escogidos por Dios. En realidad, bueno, no lo estudié muy bien este término, pero algo como que me refleja que durante el tiempo de la vida de Jesús, digamos, el Santo Templo de Jerusalén era como un centro de la vida religiosa judía. Algo así lo tomaban, ¿cierto? Lo respetaban, entonces ¿cómo se llama? Lo que hice acá, ¿no? El velo, ¿no? Del templo se rasgó en dos, dice. En ese tiempo, bueno, Jerusalén, digamos, lo tomaban, digamos así, ¿no? Una vida religiosa en ese tiempo de judía. Pero en ese lugar era que se llevaban a cabo los sacrificios también, seguramente de animales, oración, satisfacciones, muchas cosas más, ¿no?
tanto eso lo toman, digamos, se nota como, en el Antiguo Testamento habla también de Moisés, ¿no? El velo cuando entraba en el tabernáculo, ¿no? Creo que también Hebreos 9:1 creo que también habla en ese término, que nos dice que el templo también había un velo que se separaba ahí sin un lugar santísimo, ¿no? Algo así parece. Pero no tengo mucho conocimiento de qué es lo que significa el velo, hermano, de verdad. Algo así es. De los muertos que resucitaron, debe ser como una primicia de lo que... O sea, Cristo es resucitaría a los muertos. es una señal del Porque en futuro. realidad O sea, esto así significa seremos que el hombre nuevo resucitados está en gloria. separado de Dios también, ¿no? Tanto por el pecado, dice. Algo bueno, de verdad que... También habla del templo del Salomón, ¿no? Habla del templo en esos tiempos de Salomón, dice, ¿no? Muchos términos, pero de verdad que no tengo mucho conocimiento. ¿Qué te puedo decir? Voy a tener que ir a mi templo para ver. Ya lo que el hermano ha preguntado es ¿por qué ¿quiénes son los que... Adelante, Carlito. Sí, lo que yo quería recalcar era de que, claro, cuando el velo se rompe también es algo simbólico, ¿no? Porque simboliza que antes en el tiempo de la ley, pues, solamente los sacerdotes y los levitas tenían, acceso a entrar al altar, ¿no? A la presencia de Dios. Pero cuando Jesús resucita, ese velo se rompe, ¿no? Y da como significado de que ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios, ¿no? Por la muerte de Jesús, ¿no? Por la salvación de Cristo, ¿no? Hacia nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo simbólico, ¿no? Significa, pues, bueno, yo anteriormente estudié eso, ¿no? Que el velo significa eso, ¿no? Que antes solamente, pues, gente especial, ¿no? Podía entrar al altar, en este caso los levitas, los sacerdotes, ¿no? Pero ya cuando Cristo muere en la cruz, ese velo se rompe, ¿no? Entonces, eso quiere decir que todos tenemos acceso ahora a entrar a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, a intimidad con Dios. Muy bien. Y Sí, vamos a avanzar y a otros textos más, ¿no? En cuanto a ese texto, hay varias explicaciones, ¿no? Algunos dicen que son las primicias de la resurrección, otros dicen, ¿no? Una idea descabellada, que son los santos que han salido, ¿no? Son el Padre de Jesús y otros personajes más, ¿no? Pero a estos textos, hermanos, se le conoce como textos oscuros, ¿ya? Que no tiene no podemos llegar a comprender o a interpretarlo, ¿no? Este texto, aunque hay varias posibilidades, varias sugerencias de diferentes comentaristas. Entonces, hay que usarlo hay que tenerlo en cuenta o tomarlo como más nos puede beneficiar a nosotros, ¿no? Interpretarlo como más beneficiarlo, pero parece que se apega a eso, a las primicias de la resurrección, ¿no? De la futura resurrección de los hijos. porque ¿Por qué también se textos representa oscuros? ¿Mm? ¿Por qué textos oscuros? Son difíciles de interpretarlo, ¿ya? Son difíciles de interpretarlo. No hay una idea o una interpretación así contundente, como se podría decir, ¿no? Sino que lo podemos usar en lo cual se puede apegar mejor ese texto. Y se pega, ¿no? A las primicias de los muertos que van a resucitar con Jesús, ¿no? Tomemos con esa... Lo dejamos a la omnisciencia del Padre, mejor, pastor. Otro, yo quería preguntar, ¿cómo se entiende este texto que dice, no? Es más poderoso que yo y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. 3:11, perdón, 3:11. 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refiere eso, ese texto? Que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, pero Jesús bautizó para perdón de pecados y en muchos casos se ve que bautizaba a las personas con la presencia del Espíritu Santo, como se dicen,
con señales de poder, ¿no? Con fuego. Con fuego. En el día de Pentecostés quizás se le podría asimilar, ¿no? Ya, hay que llevar este texto a su contexto. Ya, vamos a ver el estudio sobre fuego. Dice, esto está hablando acerca de la predicación de Juan, ¿no? Donde Juan dice que deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún desde estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? A fuego. Fuego. Aparece la palabra fuego. ¿Ya? Luego dice, no, el texto bíblico, ¿no? Del 11. Más poderoso es el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego. Y el último dice, ¿no? Su aventador está a su mano. Limpiará su era, recogerá su trigo, el granero, y quemará la paja en el fuego. Y nunca se apagará. Ese fuego nunca se va a apagar. Y se va a quemar ahí la paja. Entonces, este fuego que dice en Espíritu Santo y fuego, del verdadero nacido. ¿ya? No se refiere esencialmente al bautismo, ¿no? Que un bautismo va a ser bautizado con fuego, ¿ya? Sino que está hablando, este fuego es el juicio de Dios. ¿A quiénes van a ir al fuego? El árbol que no da buen fruto. Será cortado y echado al fuego. Nuevamente aparece fuego ahí y al finalizar también aparece fuego. Entonces, este fuego que habla, os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Los hijos de Dios van a ser bautizados y al mismo tiempo también los hijos que no, o el árbol que no da buen fruto, vendrá sobre el juicio de Dios, que es el fuego, ¿ya? El fuego. ¿Ya? Entonces, no tiene nada que ver que el cristiano tiene que ser bautizado con fuego, ¿ya? Sucedió en Pentecostés, ¿no? Ellos han sido bautizados, pero dice que les apareció como llama de fuego, ¿ya? Y bautismo significa sumersión, ¿no? Entonces, no vamos a ser sumergidos en el fuego, sino en el agua. ¿Ya? Entonces, cuando habla aquí de fuego, está hablando del juicio de Dios, ¿ya? El fuego. Otro texto bíblico, ya se nos acaba el tiempo, acá hay otro texto bíblico. ¿A qué sumergir? A ver, ¿dónde está este texto bíblico? Entonces, Sobre la ley, pastora, explícanos. Jesús y la ley. Jesús y la ley. El bautismo, el pecado contra la blasfemia del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esa es una gran pregunta. Tengo entendido, pastor, esa parte que blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar a Jesús, que es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Que a través de María fue encarnado Jesucristo. No sé si hay que irnos al contexto, ¿no? El contexto está hablando acerca de Jesús que está sanando, ¿no? Que está haciendo milagros. Pero la gente dice no, que Jesús hace por los demonios, ¿no? Por los demonios. Entonces Jesús explica y dice, todo pecado a mi Padre o a mí será perdonado, pero al Espíritu Santo no. Entonces, todos los hijos de Dios, ¿ya? Tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, amén. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, los que rechazan a Jesús jamás van a ser perdonados, porque ellos están predestinados para la condenación eterna, ¿no? Entonces, siempre la Biblia los llama réprobos, ¿no? Siempre el réprobo va a rechazar a Jesús. Y al rechazar a Jesús, está rechazando la obra regenerativa del Espíritu Santo.
Entonces los cristianos jamás vamos a pecar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Toda aquella persona que rechaza a Jesús está blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿ya? No tiene la capacidad de aceptar a Jesús, ni tampoco quiere aceptar a Jesús, ¿no? Y la Biblia los llama los réprobos. Pastor, Otro texto bíblico. hay una secta, bueno, creo que es secta, ¿no? De Jonathan Mesa, e incluso ya hay acá en Trujillo, ¿ah? Ya hay acá en Trujillo, ahí en el Porvenir, ahí por la Esperanza he visto, sobre la Madre Espíritu Santo. Y este pastor, o apóstol creo que es, se ha denominado apóstol Jonathan Mesa, promueve de que Dios es el Padre y fecundó con el Espíritu Santo y tanta cosa. Creo que usted conoce también un poco de eso. ¿Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo? Claro, porque todos los que están en una secta son réprobos, ¿ya? Están condenados para el infierno y están, pues, ellos constantemente están blasfemando contra el Espíritu Santo al no aceptar a Jesús, ¿no? La verdadera doctrina de Jesús, ¿no? Ahí lo que están La verdadera enseñanza. Pero ahí lo que están haciendo es una abominación, porque están faltando el respeto al Espíritu Santo. Claro, el réprobo no tiene conciencia de sí mismo si está fallando a Dios o no. Habla por hablar, ¿no? Claro. Y en todo lo que habla, pues, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Otro texto. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué se refiere eso? Mateo 18, 20. Un texto muy utilizado en las iglesias, ¿no? Muy utilizado en su iglesia, en las iglesias, sacando de su contexto. A veces cuando solamente vienen 2 o 3 a la iglesia, están 2 o 3, el Señor está con nosotros, ¿no? Entonces es un texto mal interpretado, sacando de su contexto, ¿no? Aquí está hablando acerca de la disciplina, una disciplina eclesiástica, ¿no? Está hablando de la presencia de 2 o 3, ¿no? Entonces, donde se aplica la disciplina al creyente con 2 o 3 testigos, va a ser respaldado directamente por Dios. Es por eso que dice, por donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está mi respaldo. Ahí estoy yo, ¿no? Está hablando de la disciplina eclesiástica. No está hablando de la congregación o de los cultos de la iglesia. Pero lo usamos, ¿no? Lo usamos continuamente en nuestras iglesias, ¿no? Entonces, así como esos textos, hermanos, hay muchos textos que quizás lo estamos usando mal, sacando de su contexto, ¿no? Entonces, sí. Ahí podríamos tomar entonces el texto último, el del versículo 20 del capítulo 28, porque Jesús estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí sí podríamos tomarlo. Aunque así estás tú solo, el Señor está contigo. No necesitas 2 o 3 para reunirte el culto, ¿no? Para saber que Dios está ahí. Con 1, Dios está ahí. Con 2 también, con 3 también. Pero en cuanto a la disciplina, para ejecutar disciplina se necesita la presencia de 2 o 3 personas, ¿no? Es como en el Antiguo Testamento, él estaba citando el Antiguo Testamento, pues, ¿no? Que se necesitaba de 3 o 3 testigos, pero exacto. Para usar. Ajá, exacto. Entonces, este texto está contextualizado en la disciplina eclesiástica, ¿ya? Entonces, si usted hasta ahora lo está usando en su culto, ¿no? Para animar a los hermanos, ¿no? Ya no lo haga, ¿ya? Porque el Señor está con usted, está con 1, está con 2, está con 3, está con 1.000.000, el Señor está, porque Él ha prometido estar siempre con nosotros. Amén. Y si Dios nos ha traído a su casa, no es porque nosotros hemos querido estar en la casa del Señor, sino porque hemos sido llevados por el Espíritu Santo. ¿Y, hermanos? Muy bien.
creo que ya nos hemos pasado 7 minutos. La tarea para la próxima semana es un resumen de Mateo, ¿ya? Un resumen de Mateo. Y el otro grupo, perdón, un resumen, sí, resumen de Mateo, ¿ya? De Y el acuerdo, otro grupo, pastor. Resumen de Mateo. De acuerdo al sí, sílabo, hermano, ¿no? resumen de Mateo, ¿ya? Ahí está la página, el libro de la página está en el sílabus. Ajá. De Eduardo Arens también igual, ¿no? Pastor. Sí, igual. 293, 21, ejo. A ver qué página nos toca del libro. Resumen de Mateo 293 al 321. ¿Ya? 293 al 321. He visto un trabajo de un hermano que me ha mandado, ¿ya? Con el resumen de Lucas. Todavía no llegamos a Lucas. No sé qué pasó. Hicieron el resumen de Lucas y me enviaron. ¿Ya? Ya, entonces todavía no llegamos a Lucas. Entonces, para la otra semana, resumen de Mateo y seguimos pues conversando de algunos textos más. ¿Ya? Muy bien. Para la próxima semana, estudio de Lucas, hermano González Cruz, la Sameta Pag. Bueno, el hermano está delicado. Espero que Dios lo ayude y que se recupere esta semana. Mejía Mendoza, Melgarejo Machare David y Melgarejo Machare Iván. ¿Ya? Estudio de Lucas. Pastor, es similar a lo que ha pasado ahorita con Mateo, ¿no? O sea, Sí. Vamos a responder las preguntas. Estúdialo, analícenlo, busquen comentarios y aquí van a responder las preguntas, ¿ya? Nuestros hermanos van a venir con ganas de preguntar, ¿no? Sí. Muy bien. Pastor, Sí, hermana. Pastor, antes que se termine, por favor, no sé si podríamos hacer una oración por nuestro compañero, hermano Pablo Lezameta, porque su esposa está muy preocupada. Yo creo que es momento también de unirnos y clamar al Señor por la salud de nuestro hermano. Muy bien, entonces vamos a orar y también estaremos orando para despedirnos, ¿ya? Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu buen amor, por tu bondad hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos cuidas y nos guardas y nos das también esta oportunidad de poder aprender más de ti. Señor, en esta noche nos ponemos de acuerdo, todos tus hijos que hoy estamos aquí a través de este medio, para orar, Señor, por tu hijo Pablo Beder, la Sameta Apac. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de él. Te pedimos, Señor, que puedas poner tu mano poderosa sobre él. Puedas restaurar, Señor, su salud. Puedes limpiarlo, Señor, de todo mal, de toda dolencia. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Auméntale la fe, Señor, que confía en ti sobre todas las cosas. Pon paz en su esposa, en su familia, y ayúdalo, Señor, a confiar en ti. Gracias, Padre. Confiamos que tú harás la obra como tú quieres, conforme a tu voluntad. No a la nuestra, sino a la tuya, Señor. Es el deseo de cada uno de nosotros, Señor, orar por tu siervo, por tu hijo. Que pueda seguir adelante, Señor, preparándose para ser un siervo aprobado delante de ti. Para que pueda predicar tu palabra y pueda llevar, Señor, tu palabra con conocimiento de tu palabra, Padre. Ayúdalo, Señor, levántalo, que se encuentra delicado. Fortalézcalo, Señor, espiritualmente y físicamente. Confiamos en ti, Señor, que tu mano está sobre él, que tú nunca lo has abandonado, que tú nunca lo dejarás, porque tu promesa es fiel hacia cada uno de nosotros. Te pido también, Señor, que ayudes a todos los seminaristas que se están preparando, que se están ayudando, que se están esforzando, Señor. Ayúdalos en cada tiempo, en cada momento de estudio, de preparación, que puedan ser, Señor, responsables con sus tareas, con sus asignaciones, Padre. Dale sabiduría y entendimiento a cada uno de ellos. Ahora también, Señor, nos despedimos de esta clase. El día jueves nuevamente estaremos por este medio aprendiendo más de ti y más de tu palabra. Te oramos a ti, Padre, en el nombre
de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Gracias, pastor. Muy bien, hermanos, sigan adelante, perseveremos, siempre fiel, pase lo que pase, en los caminos del Señor. Amén. Que el Señor los bendiga hasta el día jueves. Por favor, la tarea, avancen. Y los que ya no han hecho la tarea, ya pasamos a nuevo capítulo, ¿ya? Pastor, ahí, hoy día se lo mando, pastor. Hoy se lo mando Sí, porque ya, falta poco. ya, hermano, listo. No quiero sacarme Muy cero. bien. Dios los bendiga. Que tengan todos muy buenas noches. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones.